Engrandecemos tu santo y bendito nombre. Magnificamos tu ser, Señor. Gracias en Cristo Jesús porque una vez más derramas abundantes bendiciones espirituales sobre nuestra vida, Señor. Y nos permites congregarnos como tu pueblo, como tu iglesia, para adorarte y para también, Señor, ser edificados y exhortados, consolados con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a través de la exposición de la misma, a entender y comprender tus preceptos, a seguir, Señor, conociéndote más, a seguir mortificando, Dios, nuestros pecados y a confiar cada día más en Cristo Jesús, en el cual tenemos justificación, santificación, perdón de nuestros pecados. Gracias a su obra nosotros somos aceptos delante de ti. Por favor, Señor, ayúdanos, abre nuestros corazones, permítenos ser grandemente edificados en la mañana de hoy. Ayuda al predicador, guárdalo de la herejía y del error, Señor. Que Cristo y solo Cristo sea exaltado en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. El domingo pasado nosotros habíamos hecho un pequeño receso para hablar de un tema importante que considerábamos la iglesia necesitaba, como era el tema de la comunión, de la verdadera comunión. La mañana de hoy, por favor, quiero que me acompañen en sus Biblias a Colosenses capítulo 2. Vamos a leer desde los versículos 16 al 23, aunque solo nos vamos a enfocar en el versículo 16 y 17. Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 23, aunque solo expondremos los versículos del 16 al 17. Quiero que por favor me acompañe colocándose de pie para leer la bendita palabra de Dios. Leeremos hasta el 23 para tomar todo el contexto. Dice la palabra de Dios: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración a los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieres en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carece de valor alguno contra los apetitos de la carne. Pueden sentarse, hermanos. Como decíamos en nuestro último sermón, los colosenses tenían varios frentes contrarios a la verdad en la cual ellos habían sido instruidos. Estos hermanos gozosos por haber recibido la noticia del Evangelio tenían ahora que enfrentar a los falsos maestros que insistían una vez más que era necesario que el cristiano siguiera observando, siguiera guardando algunas leyes civiles y ceremoniales y otro tipo de prácticas judaicas para tener una completa aceptación por parte de Dios. Es por esto que el apóstol Pablo sigue hablando en consonancia con lo que ha venido diciendo acerca de ¿qué? Acerca de la argumentación persuasiva, la filosofía, las vanas sutilezas, las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo.
aspectos que caracterizaban el pensamiento y la propaganda de estos falsos maestros, y además añadían a las demandas de la ley algunos preceptos que ellos mismos consideraban necesarios para el cumplimiento de los hermanos en Colosas. Y es muy importante la porción que acabamos de leer hasta el versículo 23, como lo dije, para tomar su contexto, porque nos deja ver cuál es el verdadero enemigo del Evangelio. Hermanos, el enemigo número uno del Evangelio no viene o no proviene de afuera de la iglesia, sino que viene de dentro. El enemigo número uno del Evangelio es el legalismo, o como se conoce también, moralismo. Ese es el enemigo número uno. No piense en que el enemigo número uno del Evangelio es Satanás. Es el legalismo. El legalismo. ¿Y qué es el legalismo? El legalismo lo podemos definir de una manera sencilla como querer ganar la salvación o el favor de Dios a través de la observancia de la ley de Dios o a través de la observancia de los mandamientos instituidos por los hombres. Eso es legalismo. En el legalismo, la obediencia es primero y después la aceptación. Es decir, yo tengo que hacer esto para que Dios se agrade de mí y me pueda aceptar. Pero no sucede así en el cristianismo. En el cristianismo, la aceptación es primero. ¿Por quién? Por la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y la obediencia viene después. Porque entonces, ya siendo salvo y acepto por Dios, yo obedezco su ley, obedezco sus mandatos, obedezco sus preceptos por amor a aquel que me salvó. ¿Sí ven la gran diferencia? Y es precisamente, nosotros hoy vamos a ver que Cristo es superior al legalismo, y ese es el título que lleva mi sermón. Porque solo en Cristo nosotros somos aceptos delante del Padre, no por cualquier cosa que usted haga o deje de hacer. Cualquier cosa que usted haga o deje de hacer no le añade al Evangelio, no le añade ni quita a su salvación. Así que vamos a desarrollar nuestro sermón en 2 epígrafes. En primer lugar, observaremos Cristo y la ley ceremonial y civil. Y en segundo lugar, Cristo superior al legalismo. Así que vamos a ver nuestro primer encabezado: Cristo y la ley ceremonial y la ley civil. Los creyentes, estos creyentes en Colosas que habían sido trasladados, así como todos nosotros, de la esclavitud y del miedo a causa de todos esos decretos que nos eran contrarios, como lo vimos en el versículo 14, y fuimos llevados a una libertad, seguridad y esperanza plena gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es apenas lógico, hermanos, que ninguno de nosotros va a querer regresar al mismo yugo de esclavitud del cual fuimos rescatados. Sin embargo, el enemigo de nuestras almas, él no descansa. Él no deja de engañar y de mentir, aunque sabe que no tiene ya ninguna potestad sobre los escogidos de Dios. Él lo sabe. Ni tampoco goza del instrumento de acusación que antes solía tener para señalarnos delante del Padre. Pero él busca, a como dé lugar, seguir señalando y juzgando. Es por esto la exhortación del apóstol Pablo en el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue. ¿Por qué? Porque los que han sido derrotados en la cruz, ¿quiénes? Satanás y sus secuaces, buscan juzgar y establecer sentencia condenatoria mediante los falsos maestros, los cuales han sido enviados ¿para qué? Para alterar la paz, robarle el gozo y la esperanza al creyente. Y nuestro enemigo nos conoce bastante bien. Él lleva muchísimo tiempo observándonos. Él sabe que nosotros tenemos un corazón engañoso y un remanente de pecado que no da tregua. Y todo el tiempo busca levantarse en contra de Dios. Y una de las formas de hacerlo es tratando de persuadirnos de que nosotros podemos, a través de nuestros esfuerzos y méritos, poder aportar algo a nuestra salvación. En otras palabras, trata de persuadirnos
a buscar el favor de Dios en otras formas distintas a la de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Colosas, los falsos maestros no juzgaban a los hermanos por la doctrina. No, ellos sabían que su doctrina era bíblica, sino por reglas que habían dejado de ser operativas, asuntos civiles y ceremoniales que contenían prohibiciones y observancias que fueron establecidas en el antiguo pacto, pero que esas observancias y prohibiciones prefiguraban a alguien superior, como lo hemos visto. La ley civil y la ley ceremonial establecían distintas normas y prohibiciones. Entre esas estaba la ingesta de carnes, haciendo una distinción entre los animales que eran inmundos y los animales que eran limpios o puros. Y existía una lista larguísima de esos animales que se podían comer y los que no. Vayan conmigo un momento a Levítico capítulo 11, por favor. Levítico capítulo 11. Leo para ustedes. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto: el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Versículo 6. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de los que se mueven como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Y así continúa la lista larguísima de otros animales que establecían o hacían la distinción entre impuros o puros. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 10, versículo 14, en aquella oración de la que estaba el apóstol Pedro y entró en un éxtasis cuando estaba en la ciudad de Jope, en la casa de Simón el curtidor, que el Señor hacía limpios todos los alimentos. Esas prohibiciones se habían cancelado. Leo en Hechos capítulo 10, versículo 14 para ustedes. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor. Vamos a leer desde antes para tomar el contexto. Hechos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, los enviados por Cornelio, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Y la reacción, hermanos, la reacción del pueblo hebreo obediente a la voluntad de Dios siempre se centraba en este tipo de observancias.
Era lo mismo que decía el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 4, versículo 14, expresa algo parecido a lo que Pedro expresaba. Leo para ustedes. Y yo dije, Señor, este es el profeta Ezequiel. Señor Dios, he aquí, nunca me he contaminado, porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto o despedazado, ni jamás ha entrado a mi boca carne inmunda. Esa observancia de esas observancias con respecto a las leyes civiles y ceremoniales tenían una razón de ser antes de la cruz, pero no después de ella, porque ya todos los alimentos son hechos limpios y pueden comerse con acción de gracias. Hermanos, ¿puedo comer cerdo? Sí. ¿Puedo comer morcilla? Sí. ¿Puedo comer conejo? Sí. Todos estos eran típicos, todas estas características eran típicas de los falsos maestros que enseñaban, y también de los apóstatas. Nosotros vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención, escuchen, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y escuchen qué hacían o qué enseñaban: prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada debe rechazarse si se recibe con acción de gracias. ¿Por qué? Dice Pablo: porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. El mismo Dios que había determinado en su ley las limitaciones y las prohibiciones para el pueblo de Israel en relación con animales limpios o animales impuros, podía cambiar los preceptos, pero no por incumplimiento, sino por resolución definitiva de esas obligaciones. No sé si me estoy haciendo entender, pero no se trató de una anulación arbitraria de lo que él antes había establecido, sino como consecuencia de él mismo haber hecho o hacer limpio lo que antes era considerado como inmundo. ¿Y por qué? Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que anulaba todo el sistema ceremonial, lo cual eran sombras de lo que había de venir. Pero, ¿qué pensaba nuestro Señor Jesucristo con respecto a esto? Leamos en Marcos capítulo 7, versículo 18. Marcos capítulo 7, versículo 18. Voy a leer desde el versículo 14. Y llamando de nuevo a la multitud les decía: escuchadme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Y cuando dejó a la multitud y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros sois faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, declarando así limpio todos los alimentos. Todos los alimentos. Y Pablo va a reforzar esto que acaba de decir nuestro Señor en Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 12, pero solamente vamos a ver la parte que nos compete. Romanos capítulo 14, hablando de los débiles en la fe.
y de la libertad cristiana. Dice Pablo: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar a sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero no para juzgar, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga igual todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios, porque ninguno entre vosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque ya Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Y dice Pablo en el versículo 14: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Y dice en el versículo 15: porque si por causa de la comida de tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Así que, hermanos, salvo por la intemperancia en la comida o en la bebida que manifiesta el pecado de la gula o de la embriaguez, salvo a eso, ningún alimento propio para el consumo humano es contaminante en sí mismo. Nuestro Señor enseñó a los apóstoles que Él hacía limpio todos los alimentos. Hermanos, sin embargo, el poder de la tradición, que tiene en la mente y en el corazón de algunos, sumado al legalismo imperante del ser humano, era utilizada como una norma de juicio para condenar a estos hermanos en Colosa. Y usando la libertad que tenían en Cristo, ellos comían sin limitaciones de cualquier tipo de alimento, sano y propio para su cuerpo. Pero Pablo los exhorta fuertemente, le dice: por tanto, nadie os juzgue. Nadie os juzgue en comida o en bebida. Y el Señor lo enseñó especialmente: no juzguen por esto. Todos los alimentos son limpios y son buenos y se reciben con acción de gracia. Así que las leyes que regulaban la alimentación cesaron en el mismo momento en que la cruz abolió la separación entre judíos y gentiles. ¿Para qué? Para que entrase en la misma relación y posición a la iglesia. La barrera, hermanos, era derribada por Dios en la obra llevada a cabo en la cruz de Cristo. Ahora bien, del mismo modo que esas prohibiciones con respecto a las bebidas y a las comidas de estos falsos maestros, ellos también juzgaban si guardaban los días de fiesta, refiriéndose probablemente a las grandes fiestas judías, como el Pentecostés, como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, como el día de la expiación. Todas esos días festivos que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 23, en Levítico 23, que originalmente fueron 5 las grandes fiestas judías establecidas por Moisés, y que luego los hombres le fueron añadiendo. Esas grandes 5 fiestas eran la Pascua, el día de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura y el día de la expiación. Pero luego del cautiverio en Babilonia, los judíos añadieron 2 más: el Purim, porque en los tiempos de la reina Esther ellos empezaron a conmemorar aquella liberación que el Señor hizo a los judíos que habían sido condenados injustamente por el perverso Amán, y conmemoraron esta fiesta del Purim. También añadieron la fiesta de la dedicación en la época de los Macabeos,
para conmemorar la liberación del templo cuando Antíoco Epífanes lo tomó. Así que fueron añadiendo fiestas, más fiestas. Todos los judaizantes, absolutamente todos, enfatizaban en el mantenimiento de estas normas, de estas leyes ceremoniales, como algo obligatorio de cumplimiento para los cristianos. Ellos insistían en el cumplimiento obligatorio de este sistema legal, como un medio de ¿qué? Como un medio de salvación y también como un medio de santificación. Es decir, listo, bien que creas en Cristo, pero además de que tú creas en Cristo, debes guardar las fiestas. Debes circuncidarte. Debes guardar tal ritual. Porque mira que no estás siendo completamente santificado. O aún eres inmundo porque estás comiendo tal cosa. Por supuesto, estos principios, hermanos, restringían la libertad cristiana y eran medios esclavizantes para los creyentes en Colosas, que ellos habían sido libertados. El Señor los había libertado de ese yugo de esclavitud. Y es la misma exhortación que Pablo le hace a los Gálatas. El apóstol Pablo exhorta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 9, y les dice: pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Tengo por vosotros, dice Pablo, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Tales sistemas humanos no hacían más, hermanos, que generar una falsa piedad, que no es más que orgullo y vanagloria, porque eso es lo que el legalismo engendra, orgullo y vanagloria. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en la parábola del fariseo y el publicano. Quiero que vayan conmigo un momento allá. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice el Señor: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de